Es algo que quiero hacer. Les soy honesta, me da un poco de pena hacerlo cuando estoy en la calle porque van a pensar, bueno, ¿le pasará algo a ella? Mi gente, buenas vibras para todos, ¿cómo están? Para los que son nuevos en el canal, soy Mai, una cubana con residencia permanente en México, y hoy les traigo un tema que son las 5 cosas que me encantan de México, por las cuales especialmente vivo en este hermoso país. Acompáñanos y si te gusta este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. ¡Ya comenzamos! Y estamos llegando a este parque y miren cómo pasean los perritos hasta allá. El paseo matutino de la mañana de las mascotas y los dueños para relajarse y que se relajen las mascotas. Y vean esta palmita, qué bonita. El patito dijo, me voy a quitar los lentes porque no hace sol. Me agrada esta temperatura que Google dice de 15 grados y los teléfonos dicen de 21, pero bueno, agradable temperatura, mi gente. Y vamos a buscar un banquito para sentarnos y hablar sobre el tema. Estamos en el Parque María del Carmen de 1926, lo dice en la fuente. La primera cosa que a mí me encantó de México, que amé de este país, es que te facilitan la vida. Hay diferentes lugares donde puedes comprar con diferentes formas de pago. Desde que tú sales de tu casa, aquí puedes encontrar la tiendita de la esquina, Oxxos, Chedrauis, Sorianas, Walmart, Waldos, 3B. Son tantos negocios que en cualquier lugar puedes comprar. Lo que quieras comprar lo tienes a la vuelta de la esquina para que sea más llevadera tu vida, más rápido las compras, los procesos que tengas que hacer. Y sobre todo puedes pagar con efectivo, con tarjeta, con transferencia bancaria, con QR. Y eso es algo que me sorprendió demasiado y me encanta de aquí de México, porque en Cuba yo recuerdo que tenía que traer efectivo, tenía que ir a 2 o 3 tiendas. Si un día tenía para pagar con tarjeta en esas tiendas, una tarjeta que quizá algún familiar o alguien me hubiera regalado, desde el extranjero me lo hubiera tramitado, yo podía pagar en esas 2 o 3 tiendas que hay en Cuba por MLC o en dólares. Pero fuera de eso, siempre tenía que traer efectivo. Y me encanta de aquí de México el poder comprar diferentes tipos de producto con las diferentes opciones. Es maravilloso. Otra cosa es el hecho del arte de negociar. Yo le llamo así, el arte de negociar. Sobre todo se ve mucho en los tianguis. Cuando tú vas al tianguis, que es un mercado grande, si has visto otros videos del canal, te he mostrado más o menos cómo es un tianguis. Los vendedores luego les dicen marchanta, quiere decir compradora. Es una manera coloquial de decir marchanta, ¿qué va a querer marchanta? Te hacen promoción de los productos. Llévate 3 kilos por 20 pesos, 2 kilos por 30 pesos, por ponerte un ejemplo de mango. ¿Para qué? Para que tú te lleves la mercancía. Entonces, siento que es el arte de negociar. ¿Por qué? Porque ambos ganan. El vendedor va sacando su mercancía y uno como comprador se siente que ganó, porque te estás llevando mucho producto con menos precio. Y otra cosa, el piloncito. No puede faltar. Te dicen, ahí te va el pilón, ahí te va tu regalito, tu obsequio, tu recompensa por haber comprado. Digamos que te faltaron 5 pesos, te faltaron 10 pesos. ¿Qué te dice el vendedor? No te preocupes, al rato me lo pasas. Ya queda en ti tener palabra y regresarle el dinero. Y esa forma de ganarte, ¿sabes? De ganarte como cliente. Gente, les soy honesta, a mí en Cuba yo no recuerdo una sola vez que haya ido a comprar que alguien me haya regalado nada. Y menos que me diga, ¿sabes qué? Te faltaron 5 pesos, pásamelos otro día, ¿no? Y llévate la mercancía. No, eso no existe. Otra cosa que me ha súper sorprendido, yo he ido al tianguis y me han dicho, es que mira, esto cuesta 40 pesos. Y le digo, no, es que ya no traigo. Y me dicen, la otra semana me los das. Y yo, wow, o sea, ¿cómo me dan la mercancía? Incluso confiando en que en la otra semana se los voy a pagar. Claro que regreso y se los pago. ¿Qué arte tienen para negociar, para vender? En los supermercados te ofrecen incluso muestras gratis. Ay, miren una palomita. Miren qué bonita, 2 palomitas, 3, allá hay otra al fondo. Es realmente impresionante cómo aquí en México te dan incluso en los supermercados esas muestras gratis de
de productos para que tú los pruebes y te animes a comprarlos. Hay productos que son nuevos y están, por decir, saliendo al mercado, y hasta en la calle me han regalado productos de esos para que los conozca. Qué bonito, ¿eh? A mí en Cuba nunca tuve una experiencia así y amo mucho ese tipo de cosas de aquí de México, que te den la oportunidad de recibir regalos. Incluso me ha tocado que he comprado, por decir, un chocolate, abuelita, y ahí me tocó la taza. He comprado un café y me toca una tacita de obsequio. Me súper fascina de aquí de México. El punto número 3 de las cosas que me encantaron de México desde que llegué es ver cómo se vive aquí la pasión por el fútbol. El fútbol es el deporte rey, el deporte universal. Como dato, te comparto que 4,000 millones de personas en el mundo ven fútbol y 1,000 millones lo practican. Entonces estamos hablando de que es un deporte mundial, y obviamente México, la Ciudad de México, como una de las 10 ciudades más grandes del mundo, no se queda aislada de este gran deporte. El deporte rey, como lo llaman. Tanto es así que la Copa del Mundo involucra a los habitantes de todo el planeta. Me encantó desde que llegué ver cómo los fanáticos van a los estadios. Aquí se hace la Liga Mexicana, juegos de divisiones, ligas de ascenso. Dependiendo de la preparación de los atletas, se hacen diferentes eventos. La gente va a los estadios, tiene cada uno su equipo de fútbol, se compra su playera, viven en los estadios esa pasión, todo el mundo se emociona con estos juegos, gritan, conocen a sus equipos preferidos, la historia de sus jugadores. Eso me gustó mucho. Yo al principio decía, y les voy a ser muy honesta con esto, bueno, ¿qué le ven a un deporte donde van corriendo todos detrás de una pelota? No entiendo. Pues fíjense, este deporte, o sea, a medida que fui avanzando estos 10 años aquí en México, en mi manera de comprender la sociedad mexicana, y me falta mucho, o sea, estoy como una bebé todavía descubriendo muchas cosas aquí en México, me doy cuenta que este deporte tiene muchísimo preparación en sus atletas, le dedican toda la vida los atletas a este deporte, y realmente es muy bonito ver todo el trabajo en equipo que hay detrás, el trabajo mental, el trabajo psicológico, el trabajo integral de un atleta para poder meter un gol. Entonces ya mi mente está en este punto tan avanzada. Mi gente, miren lo que me acaba de pasar. Miren, tengo popó en mis pies. En Cuba le dicen que esto es suerte. Aquí déjenme limpiarme para poder seguir hablando. Me da mucha gracia que me haya ocurrido esto. Bueno, a nosotros en Cuba nos encanta el béisbol y tenemos estadios y demás, pero me hubiera gustado vivir esa pasión por mi deporte nacional en Cuba, y realmente nunca lo pude vivir. Nunca fui a un estadio de béisbol a ver un partido de béisbol. Me hubiera gustado tener una playera de Frederick Cepeda y nunca la pude tener, ese pelotero cubano tan famoso. Me hubiera gustado tener algo, un recuerdo de Mijail López, ese gran luchador que teníamos de lucha grecorromana. Fue 5 veces campeón olímpico, uno de los grandes del mundo. Me hubiera gustado tener algo de los Ladies Beléndez, la jabalinista, en fin. Me hubiera gustado tener algo de Félix Sabón, un recuerdo, y sin embargo no me fue posible en Cuba. Y aquí la gente es fanático de su equipo de fútbol y tiene su playera de que si le va a las Chivas, que si le va a la América o al Cruz Azul. Si no la tiene, bueno, quizás no le interesa, pero por una cuestión de no poder acceder no es. Sencillamente son cuestiones de gustos, pero existe la posibilidad. O sea, con trabajo lo puedes conseguir si es tu gusto y si es tu interés. En Cuba nunca tuve esta posibilidad. Y la verdad, esto me encantó de México, que aquí la gente pueda vivir su pasión. Aunque todos no les gusta el fútbol, hay gente que le gusta la lucha. Tuve la oportunidad de ir a ver la lucha que se hace aquí en México. Es muy diferente el evento de lucha que se hace, hay mucha preparación. Me encantó esa experiencia y tuve la oportunidad de ir por primera vez a un estadio, en toda mi vida, a un estadio de fútbol, a ver un clásico de las Chivas y el América. Miren qué bonitas estas flores. Qué bonitas son. Comenten si saben ahí cómo se llaman estas flores. Yo no las conozco. Recuerdo, así de rápido les cuento. Hubo un gol y el equipo contrario, yo me animé mucho, me alegré mucho porque
Me gusta un poco ver los partidos de las Chivas. Comenta ahí si te gusta el fútbol y cuál es tu equipo favorito. Pero a mí me gusta porque tiene los colores de la bandera de mi país, tiene azul, tiene rojo, tiene blanco y eso me gusta. Me hace sentir un poco más cerca de Cuba. Recuerdo que metieron un gol y de repente me lanzaron algo, un líquido amarillo, que quiero pensar que era cerveza. Esa vibra, ese ambiente tan así, tan nice. Me gusta cómo se vive aquí la pasión por tu deporte favorito, ya sea lucha, ya sea béisbol, ya sea fútbol, pero se vive una pasión hermosa y eso lo amo de México. Aquí estamos con estas bugambilias hermosas, ya me dijeron. Otra cosa que me encanta de los diferentes tipos de eventos que se desarrollan aquí en México, los festivales que se realizan acá, el Festival Cervantino que se realiza en Guanajuato, el Vive Latino, que es el evento de rock más grande de Latinoamérica y se desarrolla aquí en México, en el Foro Sol de la Ciudad de México. La Fórmula 1, gente, o sea, antes de llegar aquí en México, yo no sabía absolutamente nada que existía la Fórmula 1, que existían los eventos de carreras de autos y mucho menos que tendría la oportunidad de vivir en una ciudad que fuera sede de este importante evento que es de la Fórmula 1, donde tienen patrocinadores de gran nivel adquisitivo en todo el mundo, Rolex. Nunca me imaginé vivir en un lugar, en un país, en una ciudad que fuera auspiciadora de este evento tan importante. Y fíjense que eso me pone así la cabeza boom a millón y es algo pero tan interesante. ¿Cuántos eventos se realizan aquí en México? Los eventos de Día de Muertos, cómo se rinde un tributo tan hermoso, y si tú has visitado el canal sabes que tenemos un video viviendo esta celebración con un recuerdo siempre vivo de los familiares que ya fallecieron, y se aprovecha esta ocasión del Día de Muertos para homenajearlos y que siempre vivan en nuestro corazón, en nuestras mentes e incluso en las tradiciones. Este tipo de eventos fue algo que me encantó de aquí de México y en Cuba no los tenemos. Es un país mucho más pequeño, pero bueno, es la isla 17 más grande del mundo y aún así los únicos eventos que recuerdo son los carnavales que se hacen en Cuba, los festivales del son, por ejemplo, en mi pueblo Mayarí. Y si quieres saber un poco de estos temas, puedes visitar el canal y ver los videos aquí abajo en la descripción. O sea, son los eventos que recuerdo, únicamente una feria del libro, esporádicamente, y son todos los eventos que tenemos en Cuba. Y aquí en México hay tantos eventos, el Coca-Cola Flow Fest, Tecate, Pal Norte, que se realiza en el Parque Fundidora de Monterrey. Ese ambiente, ese colorido y esa fiesta que se vive aquí en México es tan hermosa. Así que mi gente, valoren eso, valoren esas oportunidades, valoren esa luz que tienen, esa vida que tienen, porque hay mucha gente que literalmente está en la oscuridad. Y literal, o sea, en Cuba los apagones no descansan. Y tener esa oportunidad de ver la luz, de ver ese hermoso sol que día a día Dios nos regala la oportunidad de ver, y ese brillo y esa luz que hay en cada evento, en cada actividad. Qué hermoso que ustedes lo tengan aquí en México y que nos regalen la oportunidad de vivir estos momentos. Muchas gracias. ¿Cómo les gusta a la gente la lucha, el deporte de la lucha? Miren, aquí Blue Demon fue un gran luchador y aquí se habla un poco de la historia de Blue Demon. Otro gran luchador de México fue el Santo, muy recordados por los fans mexicanos de la lucha, que son muchos. En cada rincón de los parques, de las calles, vemos un poco de historia de México. Haciendo ejercicio, gimnasia matutina, los mexicanos les gustan bebidas gaseosas, se consumen bastante acá. El hecho de hacer ejercicio matutino pues también ayuda mucho a evitar enfermedades como la diabetes, cardíacas, etcétera. Ya entrando en el punto, sin tanta muela, yéndonos directo al asunto, me encantó de acá de México
la diversidad lingüística que hay acá en este país. Estamos hablando que son 68 lenguas indígenas que son reconocidas, además del español que existen en México. Entonces, es uno de los países con más diversidad lingüística en el mundo, México. Y una de estas lenguas es náhuatl. Lo único que sé decir en náhuatl es no toca Mailena, es me llamo Mailena. Actualmente hay estados donde los hablan, conservan esta lengua y es maravilloso ver que en un mismo país confluyan tantas lenguas y todas reconocidas legalmente. Hay un término que me encanta mucho y que nunca había escuchado y lo escuché por primera vez acá en México y es la palabra apapachar. ¿Tú sabías que la palabra apapachar viene del náhuatl apapachoa y significa acariciar o abrazar con el alma? Sí, mi gente. Así que si un mexicano te dice, te mando un apapacho, es lo más lindo que te pueden decir. Te están diciendo, te mando un abrazo, una caricia con el alma. Entonces, atesora esa palabra, porque esa palabra es hermosa y es mexicana. Y acá seguimos hablando de salud. Con el tema de salir al parque, hacer tu caminata, tomarte tu agüita, echarte tu protector solar. Hay una palabra que hemos escuchado no solo aquí en México, pero a mí me impactó mucho porque, por ejemplo, yo en Cuba estornudaba y a mí nadie me decía salud. Y cuando yo llegué aquí, una de las cosas que a mí me impactó es que yo empezaba a estornudar y la gente me decía salud y yo gracias, o sea, se sentía bonito y yo bueno, yo me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué dicen salud? Es una manera muy cortés de contestar, pero ¿saben que esto tiene un origen? En los años 591 en Roma se dio la peste bubónica. El Papa Gregorio Magno instó a la gente, porque la gente moría estornudando, a decir la palabra salud en señal de una oración para que la gente no muriera, para que la gente sanara. Esta parte están hablando de un sacerdote católico, Ángel María Garibay. Bueno, en México está la Basílica de Guadalupe, que es la segunda más visitada del mundo después de la Basílica de San Pedro en Roma. De generaciones en generaciones se fue transmitiendo esto. Cuando tú estornudas, para que no caigas enfermo de gripe o de alguna enfermedad, que la gente te diga salud. En algunos países se dice Jesús. Amo de vivir en este hermoso país, la internacionalidad. Sí, es un país internacional. En México, si tú quieres comer tapas españolas, hay un restaurante para comerlos. Si tú quieres comer comida italiana, hay un restaurante para comerlos. Si quieres comer comida mexicana, hay restaurantes maravillosos, deliciosos para todos los bolsillos, para todos los gustos, y eso me encanta. Que con 10 pesos te comes un taco y con 100 pesos te comes otro taco en otro lugar, dependiendo cómo te lo quieras comer, tu gusto, tu nivel adquisitivo, las ganas que tengas o no de gastar. Mi gente, así es México. O sea, hermoso, variado, tiene de todo y para todos. Y eso me encanta. Amé desde que llegué a este país la artesanía. Miren qué frondoso árboles, qué belleza. Con mucho colorido, flores, bellezas de adornos. Es fascinante cómo la gente tiene diferentes tipos de artes aquí y lo reflejan con las manos. Hacen maravillas con las manos y eso me encantó. Vamos a parar tantito para tomar agua. Los diferentes tipos de trajes típicos que hay aquí en México, la China poblana de Puebla, de Zaragoza, los trajes típicos de Oaxaca, todo eso me encanta de aquí de México, cómo reflejan en esos trajes la cultura, los bailes típicos que hay por cada estado. Miren, para hacerles el cuento corto, que es muy difícil hacerlo corto, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. Cada estado es como un país aquí en México. Tiene su artesanía, sus bailes típicos, su gastronomía, incluso su acento, porque hablan diferente también en cada estado, su clima. O sea que literal, si tú quieres incluso ver nevar aquí en México, te vas al Nevado de Toluca o te vas al norte, Chihuahua, la frontera, ahí te puedes encontrar nieve. México es tan grande, tan
tan diverso, que es una maravilla este hermoso país. Un punto muy especial que me ha encantado, me gusta de vivir aquí en Ciudad de México, y es el cuidado que tienen a la naturaleza. Miren, yo siempre es algo que quiero hacer, les soy honesta, me da un poco de pena hacerlo cuando estoy en la calle, porque van a pensar, bueno, ¿le pasará algo a ella? Y es el hecho de abrazar un árbol. Se dice que de preferencia tus pies deben entrar en contacto también, en este caso con el pasto. Aquí no hay pasto, están las piedritas y estamos cerca del árbol. También hay que fijarnos pues que no haya ningún bichito, ¿verdad? O algo que nos vaya a picar. En la arboterapia o silvoterapia se ha practicado por cientos de años y es reconocido por la ciencia que ayuda a mejorar el estado de ánimo, tiene efectos curativos en la parte física, emocional y mental. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a reducir el estrés, a reducir la ansiedad, el insomnio, da mucha calma, da mucha paz espiritual. Entonces, con permiso, árbol hermoso, apórtanos tu energía. Vamos a abrazar este árbol. Se piensa que la arboterapia, este tipo de terapia, de que la naturaleza tiene efectos curativos. Entonces aquí estamos abrazando un árbol. Aquí lo hago con un poco más de confianza para que se descargue toda la energía negativa, toda ese magnetismo que traemos incluso por el uso de equipos electrodomésticos diariamente. Entonces, si tú tienes la oportunidad de abrazar un árbol, de salir a leer a un ambiente natural, de irte a un parque a relajar, aprovéchalo, porque es una gran oportunidad de revitalizarte y de cargarte de energías positivas que nos da la madre naturaleza. El árbol, de preferencia que esté frondoso, para que por supuesto les pueda transmitir esa buena energía, esa energía revitalizada. Acostarse sobre el pasto, sobre la hierba verde, tiene un efecto más terapéutico, más balsámico para el cuerpo. Miren qué bonito, aunque aquí se trabaja muchísimo, se encuentra el tiempo de conservar estos, qué majestuosos se ven, qué imponentes, los podan. Y fíjense que me encanta de acá de México esta parte del reciclaje. Por ejemplo, las gomas o llantas de los camiones las utilizan para hacer macetas en las calles. Ya no se dan bolsas de plástico en supermercados, en muchas tiendas, en tienditas de la esquina. Antes se daban, ya no se dan, justamente para cuidar el planeta. Se insta a la gente a usar las jabas reciclables, como estas, miren, yo también traigo la mía. Se ha eliminado el consumo de popotes de plástico. Los que usan popotes por temas de, si padecen, por ejemplo, de alguna disfunción en el tímpano y lo usan para mejorar su trabajo pulmonar y de la presión del oído, venden los popotes que son de acero inoxidable. Los carritos de los niños, muchos ya no vienen con pilas, y en los teléfonos ya no traen cargadores, traen solo el cable, porque la cajita del cargador es muy difícil de descomponer. Todo esto se hace en México para conservar y cuidar el planeta. Se insta la siembra de árboles. Entonces, este amor a la naturaleza que se tiene en México, al cuidado de las plantas, qué hermoso trabajo en estos ambientes tan bellos, tan acogedores y tan sanos. Me encanta, la verdad. Y algo que me parece súper bien es que aquí se clasifica la basura. Me he encontrado en diferentes partes de aquí de la ciudad a donde hemos ido, por ejemplo, botes donde dice basura orgánica, basura inorgánica. Yo anteriormente, cuando vivía en Cuba, no lo conocía, no sabía qué era una basura orgánica, qué era una basura inorgánica. Bueno, y si estamos hablando de las cosas que me encantan de México y no hablamos de comida, que es gastronomía mexicana, patrimonio de la humanidad, estaría incompleto este video. Quiero que vean, estamos acá en el puesto Tamales Jessie. La hermosa Jessie nos ha accedido a dar una pequeña entrevista. Este lugar me sorprende mucho de México porque a pesar de que llevo más de 10 años aquí, he comido muchos tamales, verdes, rojos. Nunca había probado tamales gourmets. Los tamales que surgieron en Mesoamérica y provienen del náhuatl tamali, que significa envuelto. Y aquí tenemos a la señorita Jessie y quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo lleva haciendo tamales? De 11 a 12 años. Wow, ¿se podría decir que es un trabajo de medio tiempo? Porque ya está terminando su trabajo, ¿sí o no? Sí,
se podría decir que aquí medio tiempo y en casa totalmente. ¿Cuánto tiempo puede demorar hacer un tamal? Entre 2 o 3 horas. Ustedes pueden ver ahí en pantalla, hace tamales de verdolagas, champiñones, suaderos, queso, choriqueso. ¿Cómo puede hacer tantos tamales? Con ayuda de mis hijas y de mi esposo. Entre todos estamos ahí. ¿Le gusta su trabajo? Sí, la verdad es que sí. Fue enseñanza de mi mamá y de mi papá. ¿Su mamá y su papá también eran tamaleros? Sí, también. ¿Quedará algún tamal todavía para hacer la compra de los gourmets? Nada más queda puro suadero. Perfecto, me parece muy bien, nos da uno. Y señores, señoritas, jóvenes, ahí están las redes sociales de Tamales Jessie, aceptan tarjetas, aceptan transferencia, apóyenlos, compren estos tamales porque es gente trabajadora que día con día entrega un servicio a la comunidad al hacer estos deliciosos tamales. Si andan por acá por Ciudad de México, compren con Tamales Jessie. ¿Cuál es el costo de los tamales gourmet? Los tamales gourmet cuestan 40 y tamal tradicional 21. Pues muchas gracias, señora Jessie. Gracias y que tengan un feliz día. Gracias a ustedes. Vamos al sitio donde vamos a probar el tamalito, que está espectacular. En un momento más lo van a ver. Miren qué hermoso que alguien se tome el tiempo de preservar estos arbolitos para que estos árboles crezcan así bonitos y protegidos. Les hacen su cerquita, miren, muy interesante, me encanta. Contándoles unos datitos del tamal que en un momento más vamos a probar. Durante la época prehispánica fue utilizado para ofrendas en banquetes para agradecer por la fertilidad de la tierra, y ya en la época de la conquista española se incorporó lo que es la carne de cerdo, la manteca, y ya en la época actual tiene una gran importancia cultural porque el tamal se utiliza en bautizos, en posadas y en importantes celebraciones de Día de Muertos. Se ha preparado con lo que es el chile, la masa de maíz, y se incorpora frijol y diferentes tipos de guisados. Por ejemplo, este que vamos a probar en un momento más, van a ver dónde vamos a llegar. Es un tamal que tiene suadero, que es un tipo de carne de res que yo conocí aquí. Antes no sabía que era suadero. Y bueno, y como ustedes saben, la carne de res en Cuba es un tema bastante, bueno, no es que se consuma fácilmente, ¿verdad? Antes no se podía consumir porque se suponían que habían muy pocas vacas, y actualmente ya se puede consumir. En unos videos que está aquí abajo el link en la descripción, fuimos a Cuba en 2024 y no pudimos consumir esta carne. Entonces actualmente sigue siendo bastante difícil de consumirla, pero miren, aquí en México la tenemos en este tamalito y vean a dónde llegamos. Miren qué hermoso, qué manera tan linda de hacer conciencia del cuidado de un árbol. No soy basurero, gracias por cuidarme. Qué lindo. Se tomaron el tiempo para ponerle unos ojitos y una boquita, o sea, el árbol está vivo, el árbol es vida. Y miren qué manera tan linda de demostrarlo. En la medida que cuidemos el árbol, la naturaleza nos va a cuidar a nosotros. Miren cómo viene el tamal, cómo viene envuelto y está súper gordote. Y aprovechando que le estoy abriendo, voy a hacer un chiste del tamal. Estaba un tamal así grandote conversando con otro tamal. Y de repente ven a lo lejos un tamalito que está triste, viene así como acongojado, como que se viene cayendo, y le dice el tamal grande al otro tamal. Esto era el chisme, tú sabes. Y le dice el tamal grande al otro tamal: oye, ¿tamal? Y le dice el otro tamal: tamalito. Bueno, es medio humorcito negro. No soy muy buena para los chistes, pero ni modo, fue lo que salió. Vamos a partirlo, este tamal, para que vean cómo trae carne. Miren cómo trae carne esto. Es como si fuera comida. Trae como si fuera un chile verde, y trae carne. Vamos a probar a ver. ¡Qué rico! Pica un poquitito. Está súper rico. Y miren cómo trae carne. Ahí en Cuba consumimos el tamalito. El tamal, bueno, la masa de maíz, el elote, como le dicen aquí, el tamal de elote, simple, sin carnes. Luego lo freímos o los comemos así, hervidos. Súper delicioso este tamal. Bueno, mi gente, entonces, desde aquí, desde este hermoso árbol que es vida, desde la Ciudad de México, impresionante, maravillosa, desde este país con más de 120 millones de habitantes, este gran país, despedimos este video. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Buenas vibras, gente linda. Si te gustó, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes.
Un beso grande y chao, pecado.